noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz, AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta noche nos acompaña Jingo Bayó. Saludos a todos, buenas noches mis hermanos en Cristo y María. Y también nos acompaña Pablo. Muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes de nuevo. Muy bien, bienvenido nuevamente. Y nosotros en este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche tenemos un programa que es bien práctico porque nos habla de la enseñanza de la iglesia en los asuntos temporales, en los asuntos sociales, como nosotros como cristianos llamados a evangelizar, llamados a ser testigos de un Cristo vivo. En nuestras circunstancias particulares, el propio Jesucristo tuvo 3 años en la vida pública, pero antes de eso, él se crió en una familia, siguió creciendo, aprendió a trabajar y en los últimos 3 años de vida pública dirigiendo a un grupo de hombres que iban a continuar su iglesia. Y su fundamento de él no se trata de una teoría, sino de una práctica. Y por eso se llama la doctrina social de la iglesia, y que nos va a hablar ahorita Jingo Bayó sobre los comienzos, pero sí el saber que la iglesia enseña, la iglesia no da una opinión, la iglesia no es una institución no gubernamental, como le llaman por ahí, organización no gubernamental, y no es una institución que hace proselitismo, sino que es un mensaje de vida, una vida cristiana que seguimos, imitamos a Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos y nos cuesta trabajo, pero por supuesto que sí, pero es por medio de la gracia que es posible en que podamos nosotros amar en todas las circunstancias, sentirnos amados como hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, y eso se traduce en el entorno en el que está próximo a nosotros, en decirle que Dios le ama. Y esa tarea que desde siempre está, pues la debemos de nosotros, ¿verdad?, entender basado en una estructura, y lo hacemos de esa manera para que nos haga sentido lógico de lo que vamos a decir, en 5 principios. Y esos principios, cuando hablamos de una doctrina, que es una enseñanza de la iglesia, pues es enseñanza de Jesús, ¿verdad? No es una opinión, ¿verdad? Ya lo dijimos. Pero se fundamenta en 5 principios. Y el primer principio, y lo vamos a llevar ¿verdad?, y lo vamos a explicar con ejemplos y bien prácticos, esos principios son los siguientes. 1, la dignidad de la persona humana. Número 2, el bien común. 3, solidario. 4, la subsidiariedad. Y 5, la distribución universal de los bienes. Y nosotros vamos a hablar sobre esos temas. Y aunque parecen extraños o abstractos, no lo son. No lo son porque lo vivimos todos los días y de hecho debemos de hacer el esfuerzo para poder aplicarlo en todas nuestras circunstancias. Eso lo aprendimos inicialmente en la casa. En la casa, donde es la iglesia doméstica, es donde se comienza a hacer algo por alguien sin pedirle nada a cambio. Es ser solidario con su hermano, con su papá, con los padres, con los hijos, ¿verdad? Procurar el bien común, el bien de toda la familia. Y todo eso lo traducimos en micro, en una familia, pero si lo vemos cuando hacemos cursillo, y lo vamos a discutir próximamente, como también en una experiencia de cursillo se manifiesta esto que nosotros vamos a compartir. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar sobre este tema. Jingo Bayó, si nos puedes ayudar sobre los comienzos y lo que trata esos principios de la doctrina social de la iglesia. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, es un placer estar compartiendo contigo, mi hermano de reunión de grupo. Así que me siento muy, muy contento, ¿verdad?, de estar compartiendo contigo y con Pablo esto que la iglesia pues nos brinda para como tener unos principios sólidos, como si fuera ese edificio fuerte, donde entonces esa doctrina social va a descansar. Pero ¿sabes qué? Siempre pensamos que las reformas de la iglesia ocurrieron recientemente, que son cosas modernas. Pero fíjense, el Papa León XIII, en el 1891, creó la primera encíclica social
de la Iglesia Católica. Y eso era un tiempo bien difícil en aquel entonces. En el 1891, de allá para acá, eso ha ido pues caminando, ha ido progresando. Y es que resulta ser que en su 38ª encíclica de ese Papa León XIII, y de la primera encíclica social, nació de ahí. ¿Para qué? Para atender lo que estaba ocurriendo específicamente en Europa, una crisis de Europa. ¿Qué estaba pasando? Se estaba perdiendo la fe, se estaba descristianizando el mundo europeo, y gracias a esa encíclica que se titula Rerum Novarum, que en latín significa las cosas nuevas, las cosas nuevas. Así que ya tenemos una base que nos está ayudando desde 1891 para que con este tema de como eje central de la doctrina social de la Iglesia parte la dignidad humana. Adelante por ahí, Pablo. Sí, cómo no. Entonces se pregunta qué relación tiene la doctrina social de la Iglesia con la defensa de la dignidad humana. Y estamos hablando aquí de doctrina social, pero no es doctrina solamente. O sea, es una doctrina que lleva a la acción. Es la acción de nosotros, los cristianos, en nuestro mundo, en cómo nos relacionamos con el prójimo y tratamos de mejorar las cosas para todos. Dice que la dignidad humana es el núcleo de la doctrina social. Sostiene que cada ser humano lleva consigo un valor intrínseco, merecedor de respeto y consideración, y que debemos tratarlos a todos iguales, con comprensión y amor genuino. De hecho, hay una definición de dignidad del diccionario que dice que es la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Es el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos rendimientos que prestara, ni por otros fines distintos de sí mismo. O sea, la dignidad humana es intrínseca a todas las personas, a cada individuo. No tiene que ver con que sea profesional, que esté produciendo tal cosa, o alguien que esté ganando tanto dinero, o que tenga cierto standing en la comunidad, sino que todos y cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta el momento en que fallecemos, tenemos una dignidad que tenemos que respetar en todos y cada uno. Y eso se basa porque, por un detalle muy importante del Génesis, fuimos creados por Dios, imagen y semejanza de Dios. Todo. Aunque la imagen nunca la vamos a perder, porque es imagen de Dios en nosotros. La semejanza, bueno, pues a veces no nos parecemos tanto porque está por medio del pecado, pues entonces está un poquito difuso la cosa. Pero es ahí donde radica la dignidad, en que toda persona humana tiene el alma creada, hecha y semejanza a Dios. Y Dios es eterno, nosotros somos eternos. Dios es libre, nosotros también. Pero por supuesto, nosotros estamos llamados a vivir la libertad, procurando siempre el ser humano. Es una imagen y semejanza de Dios. Ahí radica el principio principal, porque de ahí nace como fuente el fin de todo. El fin es el ser humano. La doctrina social de la Iglesia, cuando se aplica, el fin debe ser respetando la dignidad del ser humano, porque está todo dirigido hacia el hombre como fin. ¿Okay? Así como Dios es nuestro fin. El otro punto, Jingo Bayo. La dignidad humana se apoya en esa unión entre hermanos que se conoce como la solidaridad. Y la solidaridad es como un tejido que está cuidadosamente entrelazado, que une a la humanidad. El ser humano de por sí es un ser social. Piensa en ello como una red que se extiende por todo el mundo, donde cada nudo, cada persona representa un acto de apoyo
y compasión. En esa solidaridad es uno de los dones más importantes, más bellos, que la iglesia nos enseña a través de Cristo mismo. Cristo, como se hizo solidario con todos los que se tropezaban con él, pues nos da ese modelo de ser solidario, no de una manera donde se independiza la persona, se hace individual, no. Eso ocurre cuando está en la unión, en otras palabras, en esa unión de solidaridad donde estamos familias allegadas, nuestros hermanos cursillistas, hacerse solidario con los entornos de nuestras comunidades. ¿Para qué? Para buscar el bien común, buscar entonces que esa dignidad humana sea la clave donde la doctrina social de la iglesia se manifiesta a través de toda la vida, solamente que ha habido desde 1891 pues una manera detallada y concisa, gracias a esa encíclica del Papa León XIII, de cómo entonces se pueden estar atendiendo lo que ocurría en aquel entonces que se sigue manifestando hoy. Hay una crisis de fe, hay una crisis donde se está perdiendo el cristianismo, hay una crisis donde se está haciendo la persona individual, se están aislando, se están creando estas pequeñas islas donde entonces lo importante es lo que me afecte a mí directamente y no me preocupa lo que está pasando a los demás, porque mientras yo esté bien, pues no creo en la solidaridad y tenemos que salirnos de eso. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué esperar a los huracanes para hacernos solidarios, ¿verdad? Con nuestros vecinos, cuando eso tenemos que practicarlo en el día a día. Eso es importante, mis hermanos. Quiero que sepan que esa base, ese bien común, parte de esa solidaridad. Lo importante es que hacernos solidarios, estamos como propósito compartido buscando ese bien común. Y entonces, Pablo. Hablando, Jingo, del bien común, sí, dice que es como un rompecabezas y que cada pieza encaja para formar una imagen preciosa, una imagen de la sociedad en que todos trabajamos unos por otros y formamos una sociedad equitativa, contribuimos a formar una sociedad equitativa. Es una colaboración constante para garantizar que todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena. Esto me trae a la mente unos días que pasé ahora en un monasterio de monjes cistercienses, que allí ellos lo hacen todo entre ellos, ¿no? Cocinan para ellos, trabajan la huerta para ellos y para la comunidad de todos los monjes. Un monasterio bastante grande, ¿no? Allí le dan mantenimiento, ellos hacen la limpieza, ellos hacen, por supuesto, los servicios religiosos, ayudan a la comunidad porque tienen huéspedes que van y se pueden quedar con ellos, y también la gente que va a las misas y algunos de los servicios, y todo es una máquina súper bien elaborada, bien formada, en que todos están preocupados por el bienestar de todos. Hay monjes que tienen casi 90 años ya, que están, que están con andadores y se ve que llegan a los servicios religiosos así, pero todos son muy apoyados y muy queridos entre todos. O sea que es el bien común, eso hay que aplicarlo a un nivel más general. No podemos hacerlo tan estricto por ciertas limitaciones que tenemos en la sociedad como ellos lo hacen en el monasterio, pero sí podemos ayudar, por ejemplo, a nuestros ancianos solos, a nuestros jóvenes que dejan la escuela, a los expresidiarios que están en búsqueda de trabajo. Hay ahora bisabuelas criando niños solas, abuelas, madres criando niños solas, nuestros deambulantes. Hay tantas cosas que podemos poner en acción para el bien común como parte de esa doctrina social de la Iglesia, que lo debemos tomar en cuenta siempre. No es solamente una doctrina, es una acción. Interesante, ¿verdad? Porque las enseñanzas deben de traducirse después en la acción. Como dice en cursillo, después de la emoción va la acción. Y allí debemos de tener claro, en cuando hablamos de todo esto de doctrina social de la Iglesia, lo que estamos planteando es
construir un mundo, el mundo que el entorno nuestro más justo, más humano, más solidario. Cuando hablamos de solidaridad, ¿verdad? Se me recuerda, y le comentaba a Jingo, sobre el movimiento que hubo en soviético, que comenzó cuando estaba San Juan Pablo II, Solidaridad. Polaco. El polaco. Y Lech Walesa Lech Walesa. provocó, ¿verdad? Y no fue una revuelta violenta, sino un despertar en el que hay que unirse procurar un bien común, pero solidarizado. El solidarizado quiere decir que es compasivo. Hoy en día vivimos un mundo, como decía Jingo ahorita, de indiferencia. Eso no es asunto mío, allá que tiene que ver allá, cada cual por su lado. Sin embargo, el ser solidario es ser compasivo. La palabra compasivo, Jesucristo mismo, compasivo significa compadecer con. Él no podía pasar de largo viendo el dolor y la necesidad de alguien. Jesucristo mismo, ¿verdad? La viuda de Naín, ¿verdad? Todas estas escenas cuando nos trae a su amigo y hermano Lázaro, ¿verdad? Él no pasa de largo ante el dolor humano, ante la necesidad. Y eso es lo que nos invita a nosotros, no ser indiferentes. No ser indiferentes, sino estar muy pendientes y ser compasivo, padecer con el otro. Y el bien común, ejercerlo, como dice Pablo, ¿verdad? En acción. Los políticos tienen una responsabilidad enorme sobre el bien común. Ellos deben de procurar el bien común, lo nombran y está en un puesto público y precisamente procurar el bien común de todo Puerto Rico, o si representa una alcaldía, o si representa un distrito, o si representa lo que sea. Pero él debe de procurar eso, no los de su partido. O eso es lo que pasa, que se fragmenta y el bien común se traduce el bien del partido que lo nombró. Y los demás, pues que se resuelvan como puedan. Y eso es algo que va en contra de la doctrina social de la Iglesia. Así que le invitamos a aquellos que aspiran a ser, ¿verdad? Y que hace falta, ¿verdad? Estar en los puestos públicos. Es muy necesario. Dios no está en contra de la política, al contrario. La sugiere que se aplique esto precisamente a los cristianos que optan por ser servidores públicos. Imagínense qué clase de responsabilidad. Tengo muy buenos amigos que son hermanos míos de cursillo. Y yo les digo, wow, tú eres un servidor público. Wow, qué clase de responsabilidad enorme, ¿verdad? Porque estás sirviéndole y poniendo en práctica esto del bien común. El público means todo Puerto Rico. Y son empleados que representan y dan servicio a todo Puerto Rico. Qué gran oportunidad hacerlo y hacerlo bien. Y por eso este programa para poder compartirlo. Tenemos otro principio. Pues mira, ese principio es el principio de la subsidiariedad. La subsidiariedad es como una comunidad que se cuida mutuamente. Piensa en ello como un conjunto de decisiones que se toman a nivel local, permitiendo que cada voz sea escuchada y respetada. Aquí no hay paseo emocionante, solo un sentido de empoderamiento que fortalece las comunidades. La subsidiariedad, eso viene siendo como la ayuda que te puede brindar, como me estás explicando Juan Carlos antes de comenzar, ¿verdad? El programa. Tú, pues, jefe de familia, eres padre, ¿verdad? Eres madre. Tu primera responsabilidad con tus hijos, ¿verdad? Con la educación, con la sana educación de tus hijos. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que salir a la calle a producir. Y es donde entra el Estado y subsidia y te ayuda, ¿verdad? En ese punto de esa educación, ¿verdad? Para que entonces tú puedas echar hacia adelante a tus hijos. No estás abandonando esa responsabilidad, ¿verdad? No estás abandonando eso que te toca como padre responsable. Pero que cuando el gobierno te ayuda con una escuela, pues entonces te ayuda a proponer unas soluciones que van a beneficiarte a ti y te va a poder entonces pues, ser una persona productiva. En otras palabras, ese es ese empoderamiento en acción. Eso es algo que practicamos en cursillo. Cuando estos hermanos nos reunimos, ¿verdad? Personas desconocidas en una decuria, ¿verdad? Y ya pues mañana comienza un cursillo y va a haber esos hermanos.
oye, que no se conocen, hermanos de diferentes trazas sociales, económicas, de educación, ¿verdad? De profesión, pero que van a estar empezando a practicar esa doctrina social de la iglesia en sus decurias. Van a darse cuenta de su dignidad humana. Van a darse cuenta de que tienen que trabajar en conjunto, en solidaridad. ¿Para qué? Para llegar a ese bien común, ese tercer paso. ¿Y para qué? Para entonces empoderarse en acción. Ellos tomarse control de su vida. Y eso es bello cuando entonces, en una decuria, pues eso que la iglesia nos propone desde hace mucho tiempo, pues qué mejor escuela para darnos cuenta de que Cursillo es esa fuente de la doctrina social de la iglesia, donde entonces podemos moldearnos y, ¿verdad? Y poder echarla hacia adelante. Pues todavía hay un quinto, hay una cuarta, hay una quinta, sí. ¿Sí? La justicia social construyendo puentes de igualdad, Jingo, es la fuerza que nivelaría el terreno de juego. Dice, imagina un puente que conecta las brechas entre las desigualdades. No es una montaña rusa tampoco, pero su impacto es profundo y duradero, ya que trabaja incansablemente para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y derechos. O sea, y habla entonces de que nos unamos a manifestaciones pacíficas para abogar por los derechos de grupos que han sido históricamente discriminados, o al menos informar más al respecto. Dice, participa en discusiones y talleres para sensibilizar a los demás sobre la importancia de la equidad. Hay personas que verdaderamente tienen muchas menos oportunidades que nosotros, por el lugar donde nacieron, por distintas razones. Nosotros, el discrimen existe en Puerto Rico y existe en muchos lugares, en algunos lugares mucho peor que acá, pero sí existe. O sea, por razones étnicas, culturales, hasta raciales, de educación, de condición social, de ingreso, de religión, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todos somos hijos de Dios y que todos tienen el mismo valor. Y como dice el padre sevillano que yo he citado anteriormente, a todos Dios nos quiere con locura. O sea, a todos y cada uno de nosotros. Dios formó esa persona, lo creó a su imagen y semejanza y lo quiere con locura, y nosotros tenemos que respetar a todos y valorarlos por lo que son en sí de ellos mismos, no por lo que puedan producir, y no discriminarlos. Por ejemplo, cuando alguien viene para empleo y tiene una dirección que al empleador, supuesto empleador, no le gustaría, eso no se puede hacer. Ayudarlos. O alguien que ha estado en prisión, pues vamos a ayudarlo, ¿no? Se ha rehabilitado o se ha arrepentido, está dispuesto a iniciar una vida nueva, pues vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo a estar con él. No tener estas actitudes de yo soy mejor que tal persona o que tal otra persona. Somos todos iguales, a todos nos quiere Dios iguales, todos debemos tener los mismos derechos y también las mismas responsabilidades. Pero hay que entregarnos a los demás para hacer un mundo mejor. No podemos mirar para el lado, como dijo Jingo, y dejar que las cosas pasen sin poder poner un granito de arena, por lo menos, que hay muchísimo que se puede hacer. Me recuerda cuando hablamos eso de equidad y este tipo de comentarios de que hoy mucha campaña es decir, todos somos iguales. Pues mira, no todos somos iguales y gracias a Dios no somos iguales. Somos, como decía Benedicto XVI, que era un pianista súper famoso, un pianista que en su vida, muy culto él, ¿verdad? Y le hizo una analogía que desde que yo lo escuché, y fue cuando él ya renuncia y entra, ¿verdad?, el cónclave nuevamente y selecciona a Francisco, Papa Francisco. Pues él decía, mira, hay que mantenerse unidos aun cuando diferentes. El hecho de que no seamos, cuando hablamos de equidad, hablamos de igual valor. Pero él hizo una analogía que a mí me parece fantástica. Él, siendo pianista, decía, mira,
El piano es un conjunto de teclas que todas obligatoriamente tienen que sonar diferentes. Tienen que sonar diferentes porque si no está desafinado el piano. Y que porque suenen todas las teclas son diferentes, se puede hacer tremenda armonía y tremenda música. Si imagínate que fuera un piano que todas las teclas sonaran ti, 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 horrible la música. Porque somos todos diferentes, así mismo como el piano, todos diferentes, se puede hacer buena música. Asimismo es la invitación de la iglesia y la doctrina social de la iglesia. Ser justo. Todo el mundo tiene un valor, todo el mundo tiene un matiz y un tono diferente. Sí, pero para hacer buena armonía, buena música. Y eso es lo que nos mantiene unidos en la diversidad. La misma Santísima Trinidad, 3 personas distintas en uno, y fuimos creados así, seres sociales, todos diferentes, llamados a una unidad, un solo amor, un solo espíritu y una sola misión, ¿verdad? Que es la de llevar y decirle al otro que le ama, no importa de dónde venga, cómo venga. Hoy en día un mundo tan globalista, qué bueno sería así que todo el mundo compartiera. Pero el reto está en mantenernos unidos aún en la diversidad. Iguales en las mismas oportunidades y derechos, Juan Carlos, ¿no? O sea, que a todos se le dé la oportunidad de tener una vida digna, porque todos tenemos el mismo valor, aunque seamos distintos en muchas formas, ¿no? Porque todos somos distintos. No importa cuán similares seamos, somos distintos. Pero fíjate, en el aeropuerto de Nueva York, en estos días pasados, de momento veo una persona que tiró unos papeles toallas en el piso, tiró 4 y de momento se tiró al piso a orar. Era un musulmán que había tirado papel toalla para orar en el piso del aeropuerto, a orarle a Dios. Y es algo que me estuvo muy, muy simpático, ¿no? Jesús sobre todo, pero el que él hiciera eso delante de todo el mundo, se tirara al piso así a orar, él solito, en una esquina, no importaba lo que pensaran los demás. Pues yo me sonreí con él y él se sonrió conmigo mientras estaba orando, y yo puse mi rosario encima de mi maleta para que viera que yo era cristiano y que trataba de serlo, vamos. Y fue algo muy bonito, fue un ejemplo muy bonito. Él es alguien a quien tengo que respetar y por supuesto ojalá se convierta y rezo por su conversión, pero todos somos en ese sentido iguales ante los ojos de Dios. Y ahora, sabiendo que todo para un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más solidario, uno con otro, por eso la invitación a Cursillo. Jingo. Bueno, mañana comienza el cursillo de caballeros. Tenemos ahí una buena concurrencia. El rector es Luis Soto. Luis Soto, nuestro hermano Luis Soto, directamente desde Toa Alta. Luis Soto está en el número, vamos a buscarlo por aquí, para que los que nos estén escuchando en este momento, pues sepan que todavía hay espacio, nunca es tarde, ¿verdad? Para encontrarse con el Señor. A través de cursillospr.com, que es la página web de Cursillos PR, como de Puerto Rico. Hay un enlace donde pueden ver todo el itinerario de los próximos cursillos, tanto de hombres como de mujeres. Y Luis Soto está en el 787-380-2323. Y tenemos cursillo de mujeres, que será del septiembre 14 al 17. Y si quieren información a través del Secretariado de Cursillos al 787-789-7596. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos. Igualmente a Buenas todos. noches.